que nos acompañan nuevamente en este programa Sororidad. Déjenme les digo que hoy, especialmente hoy, me encuentro muy contenta de estar nuevamente con ustedes. Después de varias semanas de ausencia, pues estamos otra vez aquí y de verdad me siento muy agradecida, no solamente con Dios, sino con la vida y con todas las personas que me rodean por estar aquí otra vez. De verdad valoro mucho estos momentos y créanme que esta es una nueva etapa en la que vamos a iniciar y la vamos a iniciar con todo el ánimo, con toda la esperanza, con toda la fuerza y con todo el amor del mundo. Muchísimas gracias a todas las personas, quiero hacerlo público, a todas las personas que estuvieron pendientes de por qué estuvimos ausentes. La verdad agradezco mucho su atención, agradezco mucho su amor, sus mensajes, su ánimo, que eso fue fundamental para que yo estuviera nuevamente aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Y hoy vamos a empezar ya con todo el ánimo, yo lo decía, con todo el ánimo del mundo en este nuevo programa. Y fíjense que pues estamos todavía inmersos en esta situación de la pandemia que tenemos encima, en esta situación del encierro, en esta situación del confinamiento en el que nos encontramos. Y pues bueno, uno de la parte más afectada, o bueno, parte de los daños colaterales que ha tenido esta pandemia, pues son los niños. Son los niños y esta nueva normalidad que nos ha obligado a estar con ellos en casa, a estar con ellos enseñándoles, utilizando nuevas formas de enseñanza en casa. Muchas de las mamás de las que hemos platicado y por los que retomamos este tema, pues nos hablaban justamente de eso, ¿no? De esa importancia que tiene saber cómo manejar esta situación con los niños, cómo ayudarlos, cómo soportarlos incluso, cómo sobrellevar esta parte de la educación y, pues bueno, tenerlos en casa y de la enseñanza, porque muchas mamás pues también me comentaban que ellas están de repente inmersas en este mundo del no sé qué hacer con ellos, no sé cómo ayudarlos, no sé cómo enseñarles, y entonces pues para eso hoy tenemos a una especialista, usted ya la conoce, ya ha estado con nosotros. Ella es Cristina Mosanti, es psicóloga, es especialista en crianza de los hijos, directora y fundadora de Infantes, Centro Psicológico y Crianza Positiva, y además está certificada como educadora en disciplina positiva, en disciplina de la Association de Estados Unidos, y es maestra en ciencia plena. Y además pues es mamá, y es todavía más conocedora de estos temas de los que estamos hablando. Cristina, ¿cómo estás? Buena tarde. Hola, Caro. Muy contenta de coincidir nuevamente contigo en tu programa. Gracias por la invitación. Me siento entusiasmada de hablar de estos temas de gran utilidad hoy en día y que es importante conocerlos como papás, como mamás o como cuidadores de niños, ¿no? Entonces, aquí estamos con todo. Muchísimas gracias, Cristi. Oye, pues más o menos escuchaste cuál fue la introducción, estas pues necesidades que tienen las mamás, los papás, ahora que estamos en este confinamiento para ayudar a los niños, porque pues muchos papás están así como con los pelos de punta porque no saben qué hacer con los niños que están ayudándolos en esta nueva normalidad en la casa y que tienen que hacerla como de maestros. Sí. Con esta situación, sí. Sí, Caro, fíjate que, bueno, es importante mencionar que cada familia está viviendo la situación de una manera diferente. Vamos a hablar de manera general, aportando algunos puntos que quizá puedan ser de utilidad, pero cada familia lo está viviendo de una manera diferente porque intervienen varios factores. No es lo mismo acompañar a mi hijo en unas clases de escuela pública a, por ejemplo, tomarlas en una escuela particular. La dinámica es diferente. Desde ahí creo que ya hay una diferencia en cómo las familias están viviendo esta situación. También tiene que ver mucho, bueno, qué tanta organización tengan estas familias para poder establecer estos periodos de estudio o de clases con los niños. Depende también de características particulares de cada uno, qué tanta paciencia tenga mamá, también la forma de aprender. Sí. Tienen paciencia. Así es, sí, la forma de aprender del niño. Hay mamis o papás que trabajan en casa y pueden quedarse en casa. Hay papás que
tienen que salir y llevarse al hijo a este lugar laboral y acondicionar un espacio donde el niño pueda tomar sus clases, ¿no? Entonces, hay una gran variedad y todo esto lo he estado viendo en el consultorio con familias que nos han permitido acompañarles en este proceso. Entonces, desde ahí me atrevo a decir que cada familia lo está viviendo de una manera diferente. Sin embargo, creo que hay puntos importantes que pueden serles de utilidad, como por ejemplo, este tema de la atención. Uno de estos aspectos que de pronto a los papás les generan mucha impaciencia y preocupación es que mi hijo no se queda quieto, es que mi hijo no pone atención, es que mi hijo es muy distraído, ¿no? Porque queremos que nuestros niños estén todo el tiempo sin moverse, sin interrupciones, sin distracciones, frente ya sea a la pantalla o frente pues a la hora de estudiar, ¿no? Te digo, esto depende, porque no todas las escuelas están no están brindando clases en línea como tal, ¿no? Lo hacen de diferente manera, vaya. Y entonces, aquí es importante señalar que, bueno, es muy útil conocer por qué los niños no pueden mantener mucho tiempo la atención. Y esto, no, más que ver con sus capacidades, tiene que ver con la edad, ¿sí? Con la edad. Los niños van teniendo mayor logro de atención o de concentración de acuerdo a la edad que vayan teniendo. Es decir, entre más grandes van teniendo mayor capacidad de poner atención. Y desde ahí es importante señalar. A mí me gustaría en este tema, Caro, aquí traigo una tabla, que es una tabla precisamente de concentración que nos señala las edades y los minutos que los niños pueden prestar atención. Y para mí es importante señalar esta tabla, que igual si gustan después pueden contactarme y se las facilito con mucho gusto, porque creo que esto nos ayuda a tener una guía para planear nuestras horas de estudio. Bueno, o planear las horas de estudio con nuestros niños, ¿no? Entonces, es muy breve. Mira, por ejemplo, nos dice que un niño de 1 año, su promedio de concentración es de 3 a 5 minutos. De 2 años, de 4 a 10 minutos. De 3 años, de 6 a 15 minutos. De 4 años, de 8 a 20 minutos. 5 años, de 10 a 25 minutos. 6 años, de 12 a 30 minutos. 7 años, de 14 a 35 minutos. 8 años, de 16 a 40 minutos. 9 años, de 18 a 45 minutos. Y 10 años, de 20 a 50 minutos. ¿Te das cuenta? Ninguno llegó a 1 hora, ¿no? Y de pronto queremos que esté nuestro niño 1 hora sentado. Y hasta más, Cristi, porque a veces, justamente por no saber esta parte, muchos de los papás insisten en querer que los niños estén efectivamente 1 hora, una clase completa con la atención en la televisión, ahora que las clases son por televisión, o ante un computador, ¿no? Cuando el maestro está dando las clases en línea y clásica, así como el meme, ¿no? La mamá enfrente con el cinturón ahí y el niño ya en... Y esto es muy importante saberlo, saber edades y el tiempo que pueden tener los niños de concentración. Y saber que es importante darles como ratitos como de descanso, Cristi. Así es, y para allá voy. Precisamente es importante conocer estos periodos de atención porque entonces vamos a procurar dar un espacio, un descanso entre módulos, ¿no? Vamos a llamarle módulos y lo pueden organizar de esta manera. Es que haya varios módulos, pero que haya descansos de 5 a 10 minutitos o más, ¿no? Dependiendo de la actividad que vayan a hacer, pero que haya un descanso entre módulo y módulo porque esto va a permitir que el niño pueda tener mayor atención en su siguiente módulo y pueda cumplir con las actividades que les gusta. Las actividades que se espera que hagan y que tienen que hacer, ¿no? Entonces, desde ahí, bueno, vamos a partir ahora a procurar evitar el uso de etiquetas, ¿no? Cuando le llamamos a mi hijo, es que mi hijo es distraído, es un tonto, es un burro, es, no sé, ¿no? Un flojo y no sé cuántas etiquetas. ¿Qué pasa, Caro? Fíjate que cuando utilizamos constantemente etiquetas, sobre todo etiquetas negativas, estamos reforzando esa conducta. ¿Y qué pasa? Una conducta no define a mi hijo. Una conducta no define el ser, ¿no? El ser de mi hijo. Entonces, vamos a
a evitar eso. Procuremos evitar el uso de las etiquetas, sobre todo negativas, porque lo único que estamos haciendo es que mi niño, si yo le digo que es un flojo, que es un tonto, créeme que él lo va a integrar de esa manera, no va a dudar de lo que tú le estás diciendo, porque además si viene de mamá, de papá, de las figuras más importantes para él, no va a dudar, te va a creer, Lo ¿no? cree, claro, claro, claro. Te cree. Y entonces, bueno, si mi mamá me dice que soy un tonto, pues seguramente es verdad. Lo soy, Y ¿no? así, Sí. y así voy a funcionar, no solamente al momento de hacer mi tarea, sino en cualquier momento o cualquier circunstancia de la vida. Uh-huh. Entonces, evitar el uso de etiquetas creo que es un aspecto muy, muy importante también para evitar reforzar la conducta, ¿sí? De ahí, bueno, esta cuestión de la organización, ¿no? Organizar los tiempos y las actividades ayuda mucho a reducir el estrés, que esto decías al inicio, Caro, ¿no? De pronto se convierte en un caos, los niveles de estrés se intensifican de manera considerable y creo que la organización es un elemento muy importante que ayuda a disminuir. Imagínate que entre más organización, menos estrés. Uh-huh. Y eso también genera un ambiente armónico en casa. Uh-huh. Que el niño sabe que hay un orden, que hay una organización, una estructura, porque si queremos que nuestro hijo sea ordenado, que él sea organizado, pero si yo como mamá no le ofrezco esa estructura, difícilmente el niño va a saber cómo o también va a percibirse dentro de un caos familiar, ¿no? Dentro de un caos dentro de casa. Entonces, el poder organizar las actividades, poner horarios, sobre todo de aquellas actividades primordiales, ¿no? Las actividades que sí o sí se tienen que hacer en el día. Eso ayuda mucho a que el estrés vaya disminuyendo y que el niño pueda trabajar con mayor armonía, incluso, ¿no? Con un nivel muy bajo de ansiedad, porque de pronto cuando el niño se percibe demandado, ¿sí? Que hay mucha exigencia de él, estos niveles de ansiedad pueden subir. Y entonces el niño puede manifestar. ¿Cómo podemos darnos cuenta si un niño está manifestando ansiedad? Pues quizá está comiéndose las uñas, se muerde el cabello, se arranca el cabello, se chupa la ropita, las mangas, a lo mejor y comienza con un tic nervioso, ¿sí? Todo eso tenemos que ir revisándolo. A lo mejor y comienza a comer más, ¿no? Y antes no comía mucho y ahorita está constantemente en la cocina, come, busca, Oye, sí, a lo mejor... porque además también está el factor hermanito. Hablamos de ahorita de una persona que tiene un solo hijo, pero hay alguien que tenga tres y ahí las tareas ya se multiplican y ahí también el estrés de los niños aumenta, porque no solamente está lidiando con el tiempo de los papás y con el regalo, sino los hermanitos, ¿no? Y con estos métodos de enseñanza o de aprendizaje, que no es lo mismo el que va en primero que el que va en quinto o el que va en secundaria. Totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, Caro. Totalmente de acuerdo. Todas las familias tienen una personalidad y esto tiene que ver con el número de miembros, con la dinámica, con los valores, con los principios, con todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que como mamás, como papás, debemos reconocer cuando necesitamos ayuda. ¿Por qué no podemos con todo? Y que se vale de pronto decir, oye, échame la mano, oye, apóyame con esto, alguna persona de confianza y revisar quiénes son como esa red de apoyo en la que me puedo, vaya la redundancia, apoyar para poder ir adaptándome, porque sabes, Caro, todos estamos en un proceso de adaptación. No solamente los niños, también los adultos. Estamos pasando de una dinámica ya conocida a una dinámica nueva que nos está demandando muchísimas cosas y en ese proceso de adaptación se mueven muchos sentimientos, muchas emociones, necesidades y además el ritmo de cada uno es diferente. Habrá personas que se adaptan más fácilmente al cambio y hay otras personas que no. A lo mejor mi hijo, el más grande, se adaptó más rápido que el pequeño, pero puede ser al revés también. Entonces, esto depende de cada persona, de cada familia, de cada niño, y entender que estamos en un proceso de adaptación. A mí me encanta hablar de esto, de este proceso de adaptación, porque de pronto somos bien exigentes. Somos bien exigentes con los niños y no nos detenemos a revisarnos nosotros, a ver cómo estoy yo,
cómo estoy viviendo yo todos estos cambios, cómo me estoy adaptando, en dónde me estoy atorando, qué me está haciendo fácil, pero qué se me está haciendo difícil, cómo estoy atendiendo mi propio mundo emocional, porque si yo estoy estresada, preocupada, tensa y no logro tener una autorregulación adecuada de mis emociones, seguramente todo eso lo voy a depositar en mi hijo. Y me viene a la mente una mami que me decía en el consultorio hace poco, contigo, me dice Cris, he aprendido que cuando como adultos cambiamos la forma de hacer las cosas, el resultado es diferente. Uh-huh. Y que si entonces yo hablo gritando, insultando, exigiendo, seguramente la respuesta de mi hijo va a ser de una manera similar, o a la defensiva, o de enfado, lo que sea. Pero si yo cambio la forma de comunicarme, de solicitar las cosas, de organizarme, también el resultado va a ser diferente. Entonces nuestro trabajo como adultos es muy importante. Nos guste o no, es relevante para poder influir en las conductas de nuestros hijos. Claro. Y, oye, y a mí me gustaría que nos dijeras, como padres, y tocando este tema que tú acabas de decir, ¿no? A veces un autocontrol y decir, a ver, voy a poner un alto, voy a hacer un alto para hacer conciencia que estoy gritando, que ya no tengo paciencia, que ya me estresé demasiado, que ya quiero botar todo. ¿Qué hago, Cristi, como papá? ¿Qué debo hacer? Si es que me doy cuenta que ya estoy llegando a este punto, ¿qué tengo que ir? Qué bonito. Qué bonito, Caro, cuando dices, si ya me di cuenta, porque de ahí se parte. Si no nos damos cuenta, es como si continuáramos con la hoja, con la venda, perdón, en los ojos, y seguimos así, pero cuando nos damos cuenta, es ahí donde se abre la posibilidad de generar un cambio. Cuando me doy cuenta, bueno, hay muchas formas, hay muchas estrategias, quizá la que se me ocurre ahorita, que es una de las más comunes, es darnos un tiempo fuera positivo. Se llama en disciplina positiva, en donde yo reconozco que en este momento no estoy, que en este momento no puedo ofrecer amabilidad, respeto, armonía. Y entonces, de una manera tranquila y respetuosa, les informo a mi familia que necesito unos 10, 15, 20 minutos para que yo pueda alejarme un ratito, tomarme mi espacio, revisar qué es lo que está pasando conmigo y hacer algo para que esas emociones fluyan, ¿sí? Y además es Reprimirnos. totalmente válido, Cris. Claro. Totalmente válido que de repente la mamá con todo este mundo que tiene encima diga, basta, un tiempo fuera, como dices tú, ahorita regreso. Un tiempo fuera no solamente para la mamá o para el papá, sino también para los niños, de que estés ahí sobre ellos y que tú te fuera y ellos también. Exactamente, esto lo podemos aplicar para todos los miembros de la familia. ¿Y por qué es tiempo fuera positivo? Porque, ojo, no es un castigo. Si sucede con los niños, por ejemplo, no es como decirle, vete hacia la pared y aléjate de nosotros y te portaste, o sea, no, sino es que toda la familia sepa que necesitamos todos un espacio de pronto para estar con nosotros mismos, para revisar qué es lo que está pasando. Incluso se puede generar como un espacio dentro de casa en donde haya material, herramientas que puedan utilizar, como una almohada, por ejemplo, para golpear si están muy enojados, papel para romper, crayolas para dibujar, a lo mejor puedan escuchar música, o sea, cuestiones que les ayuden a los niños a ir fluyendo mejor con sus emociones, ¿no? En el caso de mamá también, en el caso de papá también, ¿sabes que necesito un espacio, un momento? Ok, se los damos y está bien. Necesita descargar eso de otra manera en lugar de descargarlo aquí con nosotros. Y desde ahí creo que nos habla mucho de la responsabilidad de nuestras emociones, de nuestras propias emociones y de la madurez que vamos teniendo con respecto a esto. Y que es bien válido, como dices, muy, muy válido. Oye, Cristi, ¿tú crees que de repente, digo, también porque uno como adulto de repente se cuida muchísimo y evita salir y lo indispensable? Pues bueno, los niños son los que están ahí como realmente confinados porque como papá no quieres que les pase nada. Entonces, salen, están ahí, pero a lo mejor nosotros como papás no nos damos cuenta que ellos también están como soportando este encierro aún más que un adulto que normalmente si vienes y trabajas,
pero si de repente tú sales al súper y no, ustedes se quedan, no salen, este bien es terrible para ellos. Sí, es muy cierto esto que estás diciendo. Los adultos hemos tenido más oportunidad de salir, de tener contacto con el exterior que los niños. Y creo que eso merece mucha empatía porque los niños están haciendo un gran trabajo. Los niños por naturaleza necesitan moverse, necesitan salir, necesitan sentir esta libertad. Y el tiempo que llevamos en esto ya es mucho. Y creo que el esfuerzo que ellos están haciendo ha sido muy bueno. Y desde ahí empezar por reconocérselos. Empezar por reconocérselos y quizá poco a poco, de acuerdo a las circunstancias que cada familia se encuentra, poder darle estas posibilidades al niño de poder tener un poquito más de libertad, ¿no? Cuidando todas estas medidas de seguridad. Hay familias, yo he visto que de pronto pues se van, ¿no? Como al cerro, al monte, así lejos Sí. de la La ciudad. ciudad. Y eso creo que pues favorece, ¿no? El sentirse un poquito más libre, que el niño pueda correr, ¿no? A veces hay canchas también, ¿no? En algunas colonias hay canchas donde no hay gente. Bueno, a ver, vamos unos 10, 15 minutos y ponte a correr, ponte a correr, ponte a correr. Y créanme que los niños se Saca van a toda sentir tu energía y libres. saca todo ese estrés que puedes Exacto. tener guardado de la semana. Es interesante, Cristi, saber qué podemos hacer para alivianar un poquito esta situación. Nos acabas de dar una muy buena opción, irnos ahí a las orillas de la ciudad, a un cerro. Digo, Oaxaca tiene inmensidad de posibilidades que podemos hacer, salir y ahí respirar un poquito de aire puro y de ahí también uno como adulto, pues dejar ahí toda esa parte del estrés. ¿Qué más podemos hacer, Cristi? Si en algún momento hay familias que no tuvieran esta posibilidad, porque también estamos hablando de que hay familias que tienen la opción de un patio, ¿no? Y que pueden tener ahí una pelota, los niños pueden jugar ahí, pero hay familias que no tienen esta posibilidad. ¿Qué más podemos hacer con ellos? Bueno, creo que podemos hacer, hay muchas cosas. Mira, hay que equilibrar como tres tipos de actividades. Las actividades que llevan al niño a conectar para afuera, que son como generalmente las que implican movimiento, el contacto con la naturaleza, el contacto con los demás, eh, y las actividades que tienen que ver con conectar al niño para adentro, ¿no? Consigo mismo, que generalmente son actividades más tranquilas, como colorear, dibujar, hacer yoga, escuchar música tranquila, plastilina, no sé. Y están las actividades mixtas que tienen que ver con precisamente el contacto con los dispositivos electrónicos. Uh-huh. Y que si consideramos que quizá están tomando clases en línea y esta exposición a los dispositivos ha sido más, vamos entonces a lograr un equilibrio entre llevar al niño a conectar allá afuera y también a conectar consigo mismo. Es decir, que estas tres actividades puedan equilibrarse a lo largo del día. ¿Y cómo lo pueden hacer si quizá en casa no tienen esa posibilidad de salir o que no hay un espacio muy amplio? Bueno, yo creo que ahí hay que usar la creatividad. Y podemos también apoyarnos de la imaginación. Y con la imaginación podemos llevar a los niños o podemos ir nosotros mismos a donde queramos. Podemos ir a Los donde libros queramos. son una opción muy buena, Cristi, los cuentos. Los cuentos, las historias, sí. Sí, y podemos viajar a donde queramos a través de ellos. Entonces, desde ahí es como buscar varias opciones de cómo puedo salir de aquí sin tener que irme físicamente, pero sí a través del corazón, de la mente, de la imaginación, con el alma, como quieran llamarle, ¿no? Irnos a otro lugar un ratito. Claro, oye, fíjate que platicábamos también en programas pasados con alguna psicóloga que nos hablaba de esta situación se puede decir de salud mental que vamos a tener los adultos después de esta pandemia, porque, bueno, es realmente una situación extraordinaria que nos ha dejado miles de lecciones. Y hablaba también de que seguramente habrá que trabajar esta parte de salud mental con los adultos. ¿Con los niños pasaría lo mismo, Cristina? Creo que ¿Están capacitados para soportar como este tipo de situación? Fíjate que depende mucho de cada familia, vuelvo a lo mismo. Depende cómo el adulto
esté mostrándole el mundo en estos momentos al niño. Recordemos que los niños conocen el mundo y perciben el mundo a través de nuestra propia percepción. Si yo le muestro todo esto como una tragedia, como lo peor que nos pudo pasar, como algo de lo que no vamos a salir, seguramente mi niño lo va a vivir así. Pero sí lo vemos desde otro enfoque, desde otros lentes, ¿sí? Y la psicología positiva habla mucho de esto, que podamos ver lo que sí hay, lo bueno, lo bonito, las ventajas. No, no todo tiene que ser malo, ¿no? Al final de cuentas estamos en un momento de transformación y seguramente muchas cosas van a permanecer ya de esa manera. Y desde ahí creo que algo bueno debe tener todo esto. Y cuando lo miramos desde esta manera, desde un enfoque positivo, podemos entonces también enseñárselos así a nuestros hijos y nuestros niños podrán tener una mirada diferente de esta situación, en donde habrá esperanza de que las cosas estarán bien, que esto es momentáneo y que vamos a tener también la posibilidad y la capacidad de poder superar esto y de poder adaptarnos. Pero esto depende mucho de cómo los papás lo están manejando. Esto es así, ¿no? Y a lo mejor se intervienen muchos otros factores, pero creo que, como decíamos hace rato, ¿no? Los niños nos creen, los niños nos miran y como nosotros podamos ir enfrentando, perdón, estas situaciones, los niños también lo están mirando, lo están aprendiendo. También se adaptarán a esta parte de que muchas familias pues estaban como en una situación de que el papá lo veíamos un ratito en la noche, otro ratito en la mañana, no sé, de repente habrá papás que trabajaban de manera de días enteros en otro lado y ahora pues están como encontrándose como familia, reunidos en la casa, haciendo mil cosas, pero va a llegar un momento en que vamos a volver a esta normalidad, puede decir, a la nueva normalidad en que el papá tenga que volver al nuevo trabajo, ¿no? Nuevamente a este rol del poco tiempo con los niños. Y ahí también habrá que manejarlo de alguna manera específica. Sí, creo que anticipar a los niños lo que puede pasar en algún momento ayuda a que el niño esté predispuesto y tenga mayor posibilidades de adaptarse a esa situación, ¿no? Los niños tienen derecho a información y la forma en la que se las digamos es importante. Como bien dices, un manejo adecuado va a hacer la diferencia siempre. Podemos decir la misma cosa de una manera trágica o de una manera más proactiva. Y cuando les informamos a los niños que esto que está pasando pues no había sucedido antes, pero que es temporal y que bueno, por todo esto han habido cambios y estos cambios son estos, que papá ahora está en casa más tiempo, que, o sea, todo lo que ya sabemos, pero también decirles que en algún momento cuando esto ya vaya avanzando, seguramente papá va a regresar nuevamente a su horario y es informarle, es anticiparle realmente cómo van a estar las cosas y eso le genera tranquilidad a los niños, ¿sabes? Y bueno, y el tiempo que ahora los papás pueden estar en casa, pues aprovecharlo también con los niños, ¿no? Aprovechar porque los niños son felices si papá y mamá están con ellos, ¿no? A veces no les importa nada más, simplemente que mis papás estén conmigo. Claro. Entonces, oye, Cristi, pues el tiempo es corto y el tema es inmenso. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros y platicarnos así brevemente lo que podemos hacer con los niños, cómo debemos como papás tratarlos, cómo debemos nosotros como adultos asumir esta parte de la responsabilidad educativa que nos toca con ellos y pues bueno, darnos cuenta cuando estamos haciendo las cosas mal o bien. Y es válido también de repente estresarse un poquito, pero también es importante buscar las soluciones para que, pues bueno, llevemos las cosas en paz y tranquilas con ellos, ¿no? así es, Caro. Como decíamos al inicio, ¿no? Se vale pedir ayuda. Está bien, de pronto no podemos con todo y se vale, ¿no? Se vale de pronto apoyarnos, incluso apoyarnos de especialistas que puedan darnos esta guía y ir avanzando, ¿no? Que al final de cuentas creo que todo lo que tiene que ver con la salud es muy valioso. Claro. Cristi, ¿dónde te encontramos? Cuéntanos. Claro que sí, Caro, muchas gracias. Mira, bueno, estamos en Infantes, Centro Psicológico y Crianza Positiva. Nos ubicamos en Amapolas 306, Interior B, en la Colonia Reforma. Les comento el número de citas. Es 951-288-9776.
¿Qué servicios brindamos aquí en Infantes? Bueno, brindamos psicoterapia infantil y psicoterapia adolescentes, psicoterapia individual y de pareja y la educación en crianza positiva. Manejamos varios enfoques, es importante mencionarlo, no todo lo que tiene que ver con la crianza de los hijos, pero la crianza positiva es una de las que más herramientas importantes nos dan y que también compartimos con los papás. Entonces, tenemos este servicio para, no solamente para los papás, también para los docentes y para todo adulto, porque no siempre mamá o papá son los que están a cargo de los niños, sino también está la abuela, la tía, la madrina, ¿no? Claro. Esta figura maternante, entonces, para todos. Y también les invito a que nos sigan en redes sociales. En Instagram estamos como Infantes, _psicología y crianza. Y en Facebook como Infantes, Centro Psicológico y Crianza Positiva. Y bueno, mis redes sociales personales, en Facebook me encuentran como Cristina Mosanti, Psicología y Crianza, y en Instagram como Cristina Mosanti, psicóloga. Así que yo encantada de haber estado contigo, Caro. Como bien dices, podemos extendernos y hablar muchísimo más porque hay muchos puntos que abordar. En otro momento sería un gusto poder estar nuevamente contigo y con tu audiencia. Y por ahora espero que les haya servido lo que les pude compartir el día de hoy. Muchas gracias. Claro que sí, Criste, seguramente será de gran utilidad para todas las mamás, papás que nos están viendo, incluso como tú dices, abuelas o tíos que de repente son los que están a cargo de los niños y que pues seguramente agradecerán esta charla que hemos tenido contigo y los consejos que nos has dado. Independientemente que sigan a Cristi en sus redes sociales, que tiene consejos muy buenos, de repente ahí también es bueno darles una leidita y acostumbrarnos a esta nueva normalidad. Cristi, muchísimas gracias por habernos acompañado, te agradezco muchísimo. Gracias, hermosa. Te mando un abrazo desde el corazón y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Claro que sí, vamos a tener un próximo programa para ampliar un poquito más acerca de este tema porque esto va para largo. Así es que seguramente vamos a tener nuevamente a Cristi para que nos platique un poquito más acerca de cómo podemos ayudar a nuestros hijos, cómo podemos ayudar a los niños a que lleven de manera pues buena y sana esta nueva normalidad o todavía los meses que nos quedan de confinamiento porque esto va para largo todavía. Muchísimas gracias por habernos acompañado, de verdad le agradezco muchísimo. Recuerde que me puede encontrar en las redes sociales como Carolina Espina o en las redes sociales de regeneración.com.mx. Por favor, comparta este programa, te lo pido de la manera más atenta, compártala, que seguramente habrá gente que le interese muchísimo saber lo que usted acaba de escuchar. Sea feliz, por favor, cuídense mucho y el próximo día. Hasta luego.